anatómicas que delimitan pues el mediastino. Aquí en una radiografía de tórax, ¿no? Mediastino superior, mediastino anterior, que en otras divisiones es uno solo, mediastino anterior superior, el medio y el posterior. Aquí tenemos un corte en una resonancia magnética, ¿no? En la cual vemos el contenido. Como ven ustedes acá, este es el arco aórtico, ¿no? Aorta descendente, ¿no? Y tenemos los vasos carotídeos. Igualmente el corazón. Esta es la arteria pulmonar. Algo que es muy importante, jóvenes, se los remarco de este momento, es que la arteria aorta, ¿no? Este es el borde posterior, este es el borde anterior, corren en paralelo, ¿no? Por eso le dicen paralelismo de la arteria aorta. La arteria aorta se deforma, o sea, pierde su paralelismo cuando se producen los aneurismas aórticos, ¿ok? Ahí es cuando pierden su paralelismo. Muy bien. Tenemos un corte anterior en el cual se ha sacado la pared torácica anterior con el esternón y vemos, ¿no? Estos son el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo, las pleuras mediastínicas. En su interior tenemos, ¿no? La aorta, acá ha sido retirado el corazón también, entonces el callado de la aorta con la arteria carótida primitiva y en la subclavia derecha. Acá cada una sale de su lado, la arteria subclavia nace directamente del callado de la aorta, ¿no? Izquierda, la carótida primitiva izquierda. Tenemos la arteria pulmonar. Disculpen la bulla cuando están trabajando en el piso de la casa. Ya tenemos un corte en un esquema, ¿no? Mediastino superior, el mediastino anterior, el medio y el posterior. Bien, entonces tenemos que mencionar nosotros que los tumores de mediastino afectan pues a las personas de todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores, que sí tienen una preferencia por afectar mayormente a los adultos jóvenes y a los de mediana edad, que la mayoría de ellos son diagnosticados, ¿no? Gracias a los exámenes ahora de medicina ocupacional en el cual se les toma obligatoriamente a todas las personas que se presentan a un trabajo una radiografía de tórax. Entonces, ahora se están diagnosticando con mayor frecuencia, pero incidentalmente porque es por exámenes, no porque tengan sintomatología. Por lo general, los tumores mediastínicos benignos pues no presentan sintomatología. Los casos contrarios, los malignos, que en el cual sí hay manifestaciones clínicas, pues, ¿no? Del total de los tumores malignos que se presentan en los adultos, el 42%. El 42% es, ¿no?, casi la mitad. Y otra consideración que debemos tener es de que la malignidad de un tumor varía de acuerdo a su localización. Entonces nosotros podemos mencionar que de todos los tumores mediastinos, las masas anterosuperiores vienen a ser el 59%, es decir, la gran mayoría. Los tumores
mediastino medio vienen a ser el 29% y en el mediastino posterior pues vienen a ser el 16%. Si nos referimos a los tumores mediastínicos en los niños, ¿no?, hasta los 10 años, nosotros vamos a tener la gran posibilidad de que del 100% de estos niños que presenten tumoración, el 73% tienen la posibilidad de que sean benignos. Ahora vamos a hablar sobre el mediastino superior. Acá lo tienen, mediastino superior, ¿no?, para que vean ustedes la división. Igualmente, superior tenemos nosotros las diversas estructuras. Se les ha, bueno, lo he dividido así, porque así va a ser fácil que nosotros podamos deducir qué tumores vamos a encontrar en el mediastino superior, que es de acuerdo a las estructuras anatómicas, las que son las que ustedes están viendo. Por ejemplo, el timo, la tráquea, el esófago, el callado aórtico y sus ramas. Entonces, esas son las entidades anatómicas que encontramos en el mediastino superior. En el mediastino anterior, acá está lo que corresponde al mediastino anterior, bien claro, por delante del mediastino medio. Acá tenemos lo del mediastino medio. Es lo que corresponde al mediastino medio, ¿no? Está bien claro. Y en el mediastino medio tenemos las siguientes estructuras. El corazón, con el pericardio que envuelve al corazón, debemos recordar que el pericardio es una membrana inelástica. Entonces, cuando hay lesión del pericardio, puede presentarse lo siguiente. Por ejemplo, el derrame pericárdico va a presentarse por alguna lesión en el corazón, ¿no?, pulso penetrante, y se va a producir lo que se conoce como derrame pericárdico. Vuelvo a repetir, el pericardio es una membrana inelástica, ¿no? Entonces, fácilmente el pericardio puede, con entre 50 y 100 centímetros de líquido, sangre en este caso, puede llegar a comprimir el corazón, ¿no?, y producir pues un taponamiento cardíaco. Pero eso es cuando es en el momento, ¿no? En cualquier persona puede ocurrir esto. Por ejemplo, un accidente de tránsito, una herida por arma de fuego. Pero cuando en enfermedades como la insuficiencia renal crónica, ¿no?, en pacientes renales, en ellos se puede presentar el derrame pericárdico, pero es de a poquitos. Entonces, le da tiempo al pericardio, o como es crónico, le da tiempo para que se vaya distendiendo. Entonces, igual, se va a presentar el taponamiento cardíaco en el paciente, pero con una cantidad de líquido pues grande, más de 1 litro, 1,5 litros. En una oportunidad yo he drenado un derrame pericárdico de una paciente renal de 23 años y saqué 1.800 centímetros del espacio entre el corazón y el pericardio, ¿no? Pensaban que la paciente se moría, pero una vez que le saqué, bueno, y le dejé conectado un drencito, ¿no?, a un frasco, ya salió una cantidad mínima, pero
se asustan pues los colegas, ¿no? Las enfermeras. 1.800 es una cantidad muy considerable, no es un tercio casi de la sangre circulante en una persona. Puede haber lesiones de aorta también, o sea, tenemos la aorta en el mediastino medio, la bifurcación traqueal, ¿no? De la carina, los bronquios principales y ganglios linfáticos. En el mediastino posterior, nosotros tenemos, ahí lo tenemos coloreado, y ahí vamos a encontrar el esófago que está detrás de la tráquea. Acuérdense, el esófago, cuando les hablé de cuerpos extraños en esófago, su cara anterior va contra la cara posterior o membranosa de la tráquea, ¿no? Recuerden que les mencioné que si es que una persona se atoraba con un pedazo de carne que en su interior tenía hueso, sin necesidad de que esté parte membranosa, o sea, la cara posterior de la tráquea, y tranquilamente produce una insuficiencia respiratoria. Y por consiguiente puede producir la muerte del paciente. El conducto torácico también se encuentra en el mediastino posterior, al igual que la aorta descendente por el lado izquierdo, los vasos intercostales que salen justamente de la aorta descendente, la gran vena ácivos que va por el lado derecho y los nervios vagos que van a ambos lados, ¿no? Del esófago. Ahora vamos a hablar, ya hemos visto la parte anatómica, vamos a empezar a hablar por el enfisema mediastínico, también conocido como neumomediastino. Y aquí lo ven, ¿no? Miren ustedes cómo se dibuja, ¿ya? El neumomediastino es característico. Después van a ver otras radiografías. Entonces, ¿qué es el enfisema mediastínico neumomediastino? No es más que la presencia pues, de aire en el espacio mediastínico, ¿no? Que puede deberse a diversas causas. Un ratito, ahí está, ya. ¿No? Entonces, la causa de un neumomediastino puede ser, por ejemplo, por una perforación traqueal de un bronquio o esofágica, ¿no? Secundaria a un cuerpo extraño, o también por estar haciendo una endoscopía y podemos producir una iatrogenia, ¿no? Por heridas en la faringe, la ruptura de alvéolos pulmonares que se produce cuando nosotros caemos, ¿no? Nos hacen el banquito, que se produce, por ejemplo, cuando jugamos fútbol, ¿no? Y nos agarran con la glotis cerrada. Entonces ahí se produce el neumomediastino secundario de la ruptura de alvéolos pulmonares. También puede tener como causa, ¿no? Que venga del espacio retroperitoneal debido a la ruptura de una víscera hueca. Por lo general, el neumomediastino se encuentra asociado, ¿no? A heridas penetrantes de tórax, ¿no? Pueden ser casuales o, lamentablemente, como se presentan frecuentemente a los asaltos, ¿no? Puede ser también por las fracturas costales o de vértebras, especialmente las costales. Y cuando un paciente está sometido a una anestesia general, pues a una excesiva presión positiva durante la anestesia, ¿no? El famoso PIP. También se puede presentar neumomediastino cuando se hace una traqueostomía en los pacientes, ¿no? A veces no se cierra bien el lugar donde hemos hecho la traqueostomía, fuga aire, queda abiertito, fuga aire y se produce el neumomediastino. En cuanto a su fisiopatología, pues después de la ruptura alveolar secundaria al banquito, por ejemplo, que les mencioné en el fútbol, por gravedad
el aire va a disecar el trayecto de los vasos pulmonares y apunta al ilio a ambos lados, ¿no? Ingresa pues a los planos mediastínicos y nosotros tenemos que tener en consideración algo que es muy importante, que el mediastino tiene presión negativa. Entonces, al entrar el aire, se va a invertir y se va a hacer positiva. Entonces, esto puede ocasionar en algunos casos que las venas cavas, tanto la superior como la inferior, puedan desviarse y colapsarse. Entonces, eso va a producir lo que se conoce como un síndrome de bajo gasto cardíaco, porque está disminuyendo el retorno de la sangre al corazón. Por lo general, esto se presenta en los pacientes que tienen un problema traumático, ¿no? Caídas de altura, por ejemplo. En cuanto a la clínica, lo que se va a presentar son 4 síntomas: el dolor, la disnea, la cianosis y el edema. El dolor, lógicamente, va a ser brusco. Por lo general, se localiza en la parte retroesternal, ¿no? El tórax anterior, y muchas veces es irradiado al cuello, a la espalda y al miembro superior izquierdo. Es decir, tranquilamente, si se presenta esto a una persona de 50 años y no sabemos cómo fue, lo trajeron al hospital y no sabemos cómo fue, podemos pensar en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero esto pues se suma a otra sintomatología, tal como la disnea. Y esto, la disnea va a estar puede ser leve, moderada o severa. Esto en relación a la cantidad de aire que se va a encontrar en los tejidos cervicales, ¿no? Y la cianosis también va a ser de acuerdo a la magnitud de la disnea, leve, moderada o severa. Y lo que sí va a ser notorio va a ser el edema que se produce, ¿no? Tanto en la cara, en el cuello, en la región supraclavicular y supraesternal. Entonces, hay una clasificación para esto, ¿no? Normalmente se dice que el paciente presenta una cara de sapo. Y sí, efectivamente es así, ¿no? Y muchas veces tienen ustedes que tener en cuenta que la ansiedad del paciente y de la familia, por ejemplo, eso yo lo vi en un paciente que hicieron una traqueostomía en cirugía de cabeza y cuello, y me llamaron un día en la noche, no eran como las 11 de la noche: doctor, por favor, urgente al 6º piso. Entonces subí y veo al paciente pues con la famosa cara de sapo. Pero ¿qué había pasado? Que habían 2 familiares, a pesar de la hora, ¿no? Siempre se filtran, y estaban desesperados. Mírenle a la calle, y como le dijeron al paciente y le pusieron un espejo, el paciente se miró pues y se asustó, ¿no? O sea, el cuello y toda la cara pues estaba recontra hinchada, ¿no? Entonces los hice salir y les dije a la enfermera: a ver qué ha pasado, doctor. En la tarde le han hecho una traqueostomía y mire cómo está. Ya le dije. Lo tranquilicé al paciente, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que hacer siempre. Y le pedí a la enfermera que me traiga unas agujas de número 18. Saben ustedes que la más gruesa, ¿no? Las agujas 18 de color rosadita. Y algodón y alcohol. Entonces, escuché al paciente, ¿no? Lo tranquilicé y lo que hacía era, sin necesidad de anestesia, en el lado del cuello, lógicamente, tenemos que recordar por dónde pasan los vasos, ¿no? Y punzaba y el aire salía, ¿no? Como un globo que se desinfla, ¿no? Presionaba en las partes laterales de la cara y iba bajando todo el aumento salía el aire, pues, ¿no? Entonces, una vez que lo desinflé, como se dice, le dije pues a la enfermera que al día siguiente pues que corrija la parte de la traqueostomía, que era por donde filtraba el aire, ¿no? No hay problema. Y lo tranquilicé al paciente y a los familiares. Entonces, esa es la forma de solucionar esto, ¿no? Antes no se conocía, no se sabía, y había algunos tipos de problemas por esto, ¿no? Pero esa es la solución que se da. Entonces,
Acá tienen ustedes la clasificación, ya les dije cómo es el tratamiento. La clasificación del neumomediastino o enfisema mediastínico puede ser leve, moderado y grave. Cuando es leve, pues solamente los encontramos en los huecos supraesternales y los huecos supraclaviculares, ¿no? Los espacios tanto derecho como izquierdo. Cuando es moderado, pues ya hay un hinchazón, ¿no? En las parótidas, el rostro. Y cuando es grave, pues ya está toda la cara hinchada, ¿no? Y la dificultad respiratoria que presenta el paciente va a estar en relación a su estado de ánimo, ¿no? Porque si él no se ve, no va a pasar nada, no va a seguir respirando normal porque no hay ningún compromiso. Pero siempre la parte de la ansiedad va a jugar un papel en contra. En cuanto al examen clínico, bueno, nosotros vamos a encontrar la crepitación, presionamos con los dedos en la parte supraesternal, supraclavicular, en el cuello, y vamos a encontrar pues la famosa crepitación, ¿no? Como si se reventaran globitos. Si se produce en la región cervical y se palpa la orofaringe, quiere decir que esto es agudo, es conocido, ¿no? Esta crepitación como el signo de Leyhardt. Se los menciono, no me gusta estar hablando de signos especiales, pero para que lo tengan en cuenta. Y el otro signo a tener en consideración es el signo de Hamann, que no es más que el sincronismo que se produce entre la crepitación y el latido cardíaco. Como ayudas diagnósticas vamos a tener una radiografía de tórax en las cuales pues, vamos a ver la existencia de aire, ¿no? En los planos mediastínicos que van a disecar, pues. Entonces, aquí este es un neumomediastino muy bonito para enseñar, pues, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Esto es bien didáctico. Acá tenemos otro. Igualmente, vean ustedes, característico, vean, ¿ya? Es característico el neumomediastino. Acá vamos a ver otro. Igualmente, vean. Es claro, ¿no? Esta es una mujer. Y este pues es, ya, para el que no se dio cuenta de nada, acá está. Un neumomediastino a todo dar, como se dice, ¿no? Muy bien. Tenemos otro. Y una tomografía, ¿no? Por un problema traqueal, vean cómo se diseca, cómo el aire diseca, ¿no? Y esta es por una ruptura esofágica, ¿ya? Vean ustedes cómo el aire diseca los músculos, vean. Bien claro. Lo mismo. El tratamiento normalmente solamente es observación para los tres, ¿no? La terapia respiratoria para el moderado y grave, las agujas 18 que les he mencionado, ¿no? Para expulsar el aire, sedación y algunos pueden necesitar oxígeno, ¿no? Pero en fin, no pasa de eso, ¿no? Y lógicamente hay que hacer pues la corrección correspondiente quirúrgica, ¿no? De lo que había lesionado, una tráquea, un bronquio, el esófago, ¿no? Para solucionar con una traqueostomía, para solucionar completamente el problema del paciente. Ahora vamos a hablar de mediastinitis. De mediastinitis, no, perdón. La mediastinitis, pues, es un proceso inflamatorio que afecta a los tejidos conectivos del
mediastino, ¿no? También hay otra definición que dice que es la presencia de material purulento, ¿no?, en este espacio. Hay otras definiciones también, ¿no?, otras que mencionan que es un proceso infeccioso o no infeccioso, agudo o crónico. Otros que mencionan que la mediastinitis está caracterizada por la inflamación de los tejidos conectivos del mediastino. Como ven, son una serie de definiciones. Y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no?, lo define como la infección del tejido o el espacio subyacente al celular subcutáneo que se va a encontrar asociado a los siguientes hallazgos. Esto es importante. En primer lugar, en 1 y 2 es la evidencia de mediastinitis comprobada en la reoperación, es decir, encontramos los hallazgos y decimos hay que reoperar al paciente, ¿no? Entonces, y al reoperarlo, pues encontramos los signos de mediastinitis. Segundo, cuando hay un cultivo positivo del líquido que se encuentra en el mediastino o también los tejidos. Tercero, cuarto y quinto, vamos a ver nosotros que esto conjuga con la inestabilidad external en los tres, y en el tercero es con hemocultivos positivos. En el cuarto, la misma inestabilidad external con cultivo positivo del drenaje mediastínico, es decir, del frasco de drenaje. Y el quinto, la misma inestabilidad external con la secreción purulenta de drenaje mediastínico, es decir, sin necesidad de que hagamos el cultivo, solo observacional. Vemos que es un tejido purulento, una secreción purulenta, lógicamente ya decimos esta es una mediastinitis. El sexto, el séptimo y el octavo cursa con dolor torácico. Entonces es con lo mismo, ¿no? Dolor torácico y hemocultivos positivos. El 7, dolor torácico y cultivo positivo del drenaje mediastínico. El 8, el dolor torácico con la pus del drenaje mediastínico. Y seguimos. Ahora es con la fiebre. La fiebre o una alza térmica mayor de 38 grados centígrados que cursa con los hemocultivos positivos. El 10 con el cultivo positivo del drenaje y el 11 con el débito purulento del drenaje mediastínico. También debemos decir que cuando hay presencia de 2 o más de los siguientes hallazgos, cuando no hay otra causa reconocida, entonces podemos tener existencia de microorganismos o de leucocitos en adición de Gram, ¿no? Hemos realizado el líquido que hemos aspirado del mediastino, ¿no? Acuérdense ustedes que una tinción de Gram pues demora 3 minutos en hacerse, ¿no? Es simple. Nosotros mismos podemos hacer eso. Igualmente, si presenta un cultivo positivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una punción subsifoidea y aspiramos tejido y lo colocamos, pues cultivamos y sale positivo. Si radiológicamente nosotros reconocemos que hay una infección, o también cuando hay una dehiscencia external, en el caso de los posoperados de corazón, ¿no? Que se mueve, ¿no? Y que de hecho va a ir a una reoperación, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es 2 o más de los siguientes hallazgos, ¿no?, que nos dan el diagnóstico de mediastinitis. La mediastinitis, como lo ven ahí, está dividida en 2, puede ser aguda y puede ser crónica, ¿no? La mediastinitis aguda, pues
Por eso lo he resaltado en rojo, pues es terrible. Es terrible. Felizmente, jóvenes que ya no se presenta como hace 30 años, en el cual más del 90% de los pacientes que presentaban mediastinitis fallecían. Ahora eso ha disminuido, ¿no?, a un 14 hasta a 40%. Entonces, esta mediastinitis, pues, se disemina por todos los planos de la fascia del mediastino. Y debemos mencionar, pues, que es grave, ¿no? Felizmente que es poco frecuente, repito, ¿no? Y que su sintomatología, pues, muchas veces asusta a las personas, ¿no?, a los médicos. Es una complicación muy severa y que hay una alta morbilidad y felizmente que la mortalidad ha disminuido. Como lo ven ustedes, ahí les mencioné que antes era más del 90%, ahora pues puede estar entre el 14 y el 42%, como les mencioné. ¿A qué se puede deber la etiología de esta mediastinitis? Al absceso dental o un absceso retrofaringio. Lo he subrayado, está en rojo, he resaltado en rojo, perdón, porque el absceso retrofaringio es grave. En el año 2019, seguro en el CASE, en la unidad de cuidados intensivos, se presentaron 3 casos de absceso retrofaringio. Los 3 pacientes fallecieron. Para que vean ustedes lo grave que es el absceso retrofaringio. ¿Ya? No hay que jugarse con eso. También puede deberse la mediastinitis a un cuerpo extraño en esófago. Es simple porque si el cuerpo extraño en esófago, por ejemplo, una pila, no se dan cuenta, o de que un niño se pasó una pila, especialmente esas planas, que en horas nomás produce perforación del esófago, pues tranquilamente hace una esófago, hace una mediastinitis. Y también cuando la perforación del esófago puede ser traumática a realizar una esofagoscopía o también por un cáncer. La perforación traqueobronquial también igualmente da mediastinitis. La dehiscencia de la sutura esofágica. Si operaron a un paciente por problema esofágico, a veces los cirujanos pues solamente hacen un plano de sutura del esófago. Se recomienda siempre, al menos si nosotros lo hacemos cuando ha sido necesario, realizar dos planos de sutura. Entonces así nosotros aseguramos que no vaya a haber una dehiscencia. Eso es muy importante. Heridas penetrantes de tórax pueden ocasionar neumomediastinitis. O también por lesiones que se pueden producir en el pulmón o en la pleura y por contigüidad pues también dan una mediastinitis. Y algo que felizmente ya se presenta muy esporádicamente es en los posoperados pues, de corazón, ¿no? Entonces, en la clínica, pues, lo que encontramos, como se lo mencioné anteriormente, la fiebre, el dolor torácico, la fiebre es mayor de 38 grados, la alerta térmica, la disfagia que presenta el paciente. Yo corregí esa de disfagia y ha vuelto a salir. La dificultad respiratoria que presentan, así como la crepitación, ¿no?, donde presionamos. Entonces, en lo que se refiere a la sintomatología del paciente de inicio súbito, ¿no?, podemos encontrar un paciente tóxico, ¿no?, es decir, con una temperatura alta, bien sostenida, no baja, ¿no? Y asimismo el paciente puede presentarse pues taquicárdico, disneico, leve, moderado, severo. Puede referirnos a un dolor retroesternal o en el cuello. Y si es en el cuello, nosotros debemos de sospechar inmediatamente una perforación esofágica. Y lógicamente pues el enfisema subcutáneo que va a estar presente.
cuanto al examen físico, nosotros inmediatamente pues observamos al paciente y apreciamos la tumefacción dolorosa que se presenta en el cuello. Si palpamos, ¿no? Sentimos la crepitación, pues es el enfisema subcutáneo, y algunas veces también se presentan signos compresivos. La mediastinitis dan signos compresivos sobre las arterias, las venas, el esófago y la tráquea, pero especialmente sobre las venas, ¿no? Más que las arterias. ¿Por qué? Porque las venas son de baja presión. Cuanto al examen físico, pues vemos, ¿no?, la sensibilidad que puede encontrarse en la pared torácica en un paciente postoperado de corazón, a ambos lados de la herida operatoria. Solamente lo tocamos y el paciente se queja de dolor. Si a la vez presionamos la sutura, la herida operatoria, ¿no?, a los costaditos, vamos a ver que puede supurar. Son signos, ¿no?, de mediastinitis. Igualmente, si presionamos ambos lados, la pared torácica, se puede sentir la inestabilidad, se mueve, ¿no?, porque normalmente no se debe mover. Y ya tenemos, pues, lógicamente, el diagnóstico de mediastinitis aguda. Con la ayuda diagnóstica, nosotros vamos a ver una radiografía de tórax en el cual vamos a encontrar el mediastino superior ensanchado, la presencia, los signos radiológicos de un enfisema, y a veces podemos encontrar una colección con nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces nos ayuda bastante la radiografía de tórax. Y acá la tienen ustedes, ¿no? Vean ustedes el espacio, en este caso una perforación de esófago en el cual se ve el aire. Aquí, ¿no? Igualmente, y en esta radiografía igualmente. El aire. En las tomografías, nosotros, pues, nos va a ayudar, ¿no?, un poco más, ¿no?, con los signos de mediastinitis. Y tenemos, ¿no?, los signos de mediastinitis tomográficamente, signos inflamatorios. Igualmente, ¿no?, vean ustedes alrededor signos inflamatorios. Vean. Igualmente, vean ustedes cómo envuelve el corazón, ¿no? Y también hay colección en las pleuras. En la altura de la carina, vean ustedes, ¿no? Esa es una mediastinitis. Vean ustedes, y el compromiso también pleural. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico nosotros? Debemos tratar, pues, de que el diagnóstico sea lo más precoz posible, ¿no? Y es clínico, ¿no? Tenemos temperatura mayor de 38 grados, secreción purulenta y un dolor external exquisito, ¿no? Exquisito, por si acaso en portugués significa otra cosa, si no lo vayan a mencionar, es todo lo contrario. Así nosotros podemos tener el diagnóstico de nuestro paciente. Acá tienen ustedes una mediastinitis en un paciente postoperado de corazón, ¿no? Últimamente han salido unos aparatos como estos de acá que son muy buenos, solamente que es caro, ¿no? El parche vale 800 o 1000 soles, creo. No, tenemos la herida, se hace la limpieza quirúrgica y después se coloca el parche, que tiene un tubo que es accionado, va colocado al aparato, no es al vacío,
Y acá después del tratamiento de 2 o 3 semanas miren cómo está. Igualmente, cuando se hace la debridación del mediastino, se limpia y también se sacaron los hilos de alambre de acero porque hay que lavar exhaustivamente. Y luego colocamos, ¿no?, estas placas, que son unas placas especiales de titanio, ¿no?, que se van entornilladas a ambos lados y eso ya no se extrae, pues, ¿no? Son de titanio especiales y queda bien fijada la pared externa. Entonces, el tratamiento de esta mediastinitis aguda pues es la hidratación. Debemos darle una dieta hipercalórica y hiperproteica a estos pacientes porque al perder pus pierden proteínas, o sea, con la pus se pierden las proteínas. Tratar de que el drenaje, tanto mediastínico o por toracotomía, sea precoz, sea rápido, ¿no?, para que no avance este problema. Y en cuanto a los antibióticos, acostumbramos a dar 2 o 3 antibióticos, ¿no? Pueden ser cefalosporinas, aminoglucósidas, metronidazol, quinolonas, vancomicina. Por lo general, nosotros a estos tipos de pacientes, cuando se nos ha presentado, felizmente que hace ya más de 15 años que no tenemos mediastinitis en posoperado del corazón, nos dábamos 3 antibióticos. Mencionar que cuando los posoperados siempre de corazón, cuando se ha presentado una mediastinitis, pues de hecho que lo hacemos en sala de operaciones, hacemos el raspado, le llaman esternitis, ¿no? Y realizamos pues la limpieza quirúrgica respectiva de este caso. Felizmente va con buenos resultados. Ahora vamos a hablar sobre la mediastinitis crónica. Como su nombre lo dice, pues esta mediastinitis es progresiva, de evolución lenta, ¿no? Y se afectan por los tejidos del espacio mediastínico, ¿no? Muchas veces es en relación a una lesión de un órgano mediastínico, ¿no? Y lo que se menciona bien claro es que aquí la sintomatología va a estar en relación a la esclerosis que se produce en el tejido mediastínico, que es quien ocasiona esta sintomatología. Es una afectación del tejido mediastínico directa o compresión también de los diversos tejidos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, a los ganglios linfáticos del mediastínico, que debe quedar bien claro que la mediastinitis crónica está relacionada con compresión de los tejidos adyacentes a la cavidad mediastinal. Entonces puede producirse obstrucción en la vena cava superior, en el esófago, en la tráquea, en un bronquio principal. Vuelvo a repetir, por compresión. Y por compresión es que van a dar la sintomatología. La etiología de la mediastinitis crónica puede ser granulomatosa, tuberculosa, sífilis terciaria especialmente, felizmente que ya casi no se ve, secundaria a un cáncer, o también a micosis. La clínica, lo vuelvo a repetir, va a dar síndromes de compresión venosa. ¿Por qué? Porque las venas pues tienen baja presión, y es lo más frecuente. Entonces vamos a tener el síndrome de vena cava superior y que va a estar relacionado, ¿no?, con la ubicación de la vena cava superior a las mediastinitis anterosuperiores. El síndrome de vena cava inferior va a estar relacionado con las pericardítis esclerosas secundarias a tuberculosis. Las compresiones nerviosas se relacionan con mediastinitis neoplásicas, ¿ya?, especialmente en mediastino posterior. Como ayuda diagnóstica, nosotros nos apoyamos en la radiografía de tórax, ¿no?, en el cual encontramos un ensanchamiento del mediastino superior bilateral, ¿no?,
el cual es simétrico, ¿no? En la radiografía lateral se aprecia la desaparición del espacio claro retroesternal. Normalmente es un espacio que queda, ¿no? Este es un buen signo, pero lamentablemente no es constante. También nos ayudamos con esofagografía para descartar neoplasias. Y las angiografías, por ejemplo, cuando hay un síndrome de una cava superior, pues ahí vemos estenosis incompleta de los vasos venosos, ¿no? O rigidez también de los mismos, que son, esto pues es típico ya de una neoplasia. Tienen una mediastinitis crónica secundaria a los hilos de alambre de acero del paciente. Es raro, pero se presentan. Entonces lo que hay que hacer es agarrar, retirarlos. Algunas veces he hecho en sala de operaciones, pero muchas veces también lo hemos hecho en la sala de procedimientos bajo anestesia local. Aquí vemos un neumotórax, atención, que se ha producido secundario a una mediastinitis. El ensanchamiento del mediastino. Y pasamos al tratamiento de mediastinitis crónica. Normalmente, pues, estos pacientes van a una toracotomía en la cual se procede a la resección pues, de todos los bloques fibrosos que vamos a encontrar. Algunas veces pueden presentarse trastornos circulatorios, acuérdense que es por compresión. Entonces tenemos que liberar al corazón y los grandes vasos de esa compresión, esos tejidos fibrosos, hay que retirarlos. Demora, ¿no? Nos demoramos en sacarlos, pero tenemos que hacerlo, porque es la única forma en la cual nosotros podamos solucionarle el problema a los pacientes. ¿Qué complicaciones nosotros podemos tener? Pues que la infección puede diseminarse, ¿no? A otras estructuras que están circundantes o son vecinas del corazón, como la arteria aorta, la arteria pulmonar, los pulmones, ¿no? O también se puede diseminar por la vía sanguínea, ¿no? Y la mala cicatrización que pueden tener, ¿no? Que puede ocasionar otra vez compresión. Muy bien, ahora vamos a hablar, miren, recién van dos temas, de afecciones tumorales del mediastino. Nosotros tenemos dos grupos, las vasculares, ¿no? Y las esofágicas. Aquí tenemos, ¿no? Un corte lateral, ¿no? Acá tenemos la aorta, ¿no? El callado aórtico. La aorta, acuérdense que les presenté algo similar, ¿no? En una resonancia magnética. Acá está. Muy bonito. Y lo que vamos a hablar ahora son de los aneurismas del callado de la aorta. Normalmente son de origen ateromatoso y sifilítico en la fase terciaria, que casi ya no vemos. También tenemos que tener en cuenta en pacientes que son muy altos, pasan de 1,90 m, 95, pueden presentar también aneurismas de este tipo. El síntoma que se presenta es la voz ronco-bitonal por compresión del nervio recurrente laringio. Muchos presentan un dolor que es muy intenso. También pueden referirnos a un dolor intercostal que es secundario a una neuralgia. La disnea que presentan es por compresión. En este caso puede ser compresión de la tráquea o del bronquio izquierdo. Al examen nosotros vamos a, especialmente en
los pulsos, nos vamos a referir a los pulsos en este caso. Entonces, algo que es muy importante, ¿no? Cuando el aneurisma, también conocido como ectasia, voy a retornar al dibujo. Cuando el aneurisma se encuentra en el callado aórtico, ¿no? Y a esta altura, esta es la arteria subclavia izquierda, o sea, el aneurisma está por delante, esto está por detrás. Entonces, si acá se encuentra el aneurisma, se va a presentar un retraso del pulso radial izquierdo, porque esta es la subclavia izquierda, en relación con el pulso radial derecho. Si no lo entienden, por favor, yo se los vuelvo a repetir. Yo me acuerdo que tengo un dibujo. ¿Está claro? Por favor, si no... Acá tengo el dibujo. ¿Perdón? ¿Está claro? O les envío el dibujo. ¿Sí? Les voy a enviar el dibujo, les voy a tomar una foto, porque es un esquema que hice yo. Sí, doctor. Perfecto. Yo te lo envié a tu teléfono, puedes pasárselo a tus compañeros. Entonces, en el dibujo van a ver la arteria subclavia, así como la estamos viendo, y por delante está el aneurisma, que está coloreado en azul. Cuando el aneurisma está por delante de la arteria subclavia, se va a producir entonces un retraso en el pulso radial izquierdo en relación al derecho. Es por el aneurisma. Así nosotros podemos deducir, solamente examinando el pulso, podemos deducir que hay un aneurisma. Imagínense ustedes, pero para eso es la semiología. Si el aneurisma está por detrás de la arteria subclavia, como está en el dibujo, o sea, en esta zona, acá ya no hay afección de los pulsos radiales. Acá lo que va a haber es un retraso en los pulsos femorales. ¿Ok? Vuelvo a repetir, lo que va a haber, y se lo voy a leer, es un retraso de los pulsos femorales en relación a los radiales. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro. ¿Ya les han pasado el esquema? Sí, doctor. Perfecto. Continuando entonces, también podemos escuchar nosotros históricos, el tejido de apertura, ¿no? Que se encuentra en este tipo de aneurismas. Radiográficamente, ¿no? Nuestra ayuda diagnóstica, se confirma pues la irregularidad de los bordes, ¿no? Como les mencioné, acuérdense que hablé del paralelismo, ¿no? Es bien claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente es una, vamos a decir, es una bola, pues, que hay ahí. Entonces, ya no hay paralelismo de los, tanto anterior o posterior, de los bordes de la arteria aorta. En la radioscopía, o sea, en la fluoroscopía realmente viene a ser, nosotros lo llevamos a un paciente, lo ponemos en fluoroscopía y nosotros vemos, ¿no?, la pulsación del aneurisma en vivo y en directo, como se dice. Si se le realiza una ecografía transesofágica, no transtorácica, sino transesofágica, se va a ver el tamaño, los límites del aneurisma, ¿no? Y si es que tiene o no trombos, ¿no?, en su interior. La tomografía también es importante, ¿no? Y un truco que hay que aprender nosotros, resonancia magnética realmente casi no hacemos,
Pero sí nosotros cuando solicitamos la tomografía, nosotros pedimos también lo que se conoce como reconstrucción. Esa es la palabra mágica. O sea, un angioten de tórax, ¿no? Un angioten de tórax sin y con contraste, más reconstrucción. Así se debe pedir. Entonces lo que se hace, es aplican un software especial y retiran todas las partes óseas y partes musculares y dejan solamente el árbol arterial. Por lo consiguiente vemos pues magníficamente el aneurisma. Entonces acá en la radiografía hacemos un aneurisma inmenso, corresponde al callado de la aorta. Igualmente, ¿no? En una radiografía de tórax, vean cómo se mira. Aquí también esto es normal y vean ustedes la diferencia, ¿no? Con un aneurisma. Tomográficamente, acá tienen ustedes el aneurisma de la aorta. Acá, inmenso, mide más de 10 centímetros de diámetro ese aneurisma. Y eso es lo que yo les menciono. Este es como se ve en la tomografía, pero si nosotros pedimos un angio con reconstrucción, así va a salir. Solamente se ve el árbol arterial. Entonces ustedes vean la raíz de aorta, empieza el callado y todo el callado está tomado. ¿No? Todo el callado está tomado. Y esta es la aorta descendente. ¿Ya? Igualmente, vean ustedes. Esto es lo normal, ¿no? Y esto es un aneurisma. Aquí tengo otro caso, un paciente de 66 años que acudió a un hospital por un dolor torácico en la tomografía, ¿no? Y se le realizaba, se le encontró un aneurisma, pues, ¿no? Un aneurisma torácico. Largo, grande, vean ustedes, ¿no? Muy bien. Y ahora pasamos a hablar de los tumores esofágicos, ¿no? En las cuales encontramos, pues, los leiomiomas, ¿no? Estos suelen ser grandes, difusos, y muchas veces se les encuentra con el aspecto de un tumor denso, de contornos bien definidos, que se descubre por los signos de compresión bronquial que se pueden encontrar, ¿no? Y lo que es característico es que al pedir un esofagograma se encuentra lo que se conoce como un signo radiológico que le dicen fondo de huevero. Lo van a ver en unos momentos, es típico, aquí está, ¿no? Le dicen fondo de huevero. Ese signo radiológico lleva ese nombre, ¿no? Entonces el tratamiento pues es quirúrgico, ¿no? Y se soluciona el problema del paciente. Ahora vamos a pasar a los síndromes mediastínicos. ¿Tenemos tiempo? ¿Tiene algo que hacer? ¿O porque esto todavía falta? Nos faltan los síndromes mediastínicos, tumores de mediastino. ¿Qué dicen? Hola, 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 hola. Sí, está bien. ¿Sí? ¿No hay problema? Muy bien, muy bien. Continuamos. Los síndromes mediastínicos son 4. Síndrome mediastínico superior, el medio, el inferior y el posterior.
cuanto al mediastínico superior, se debe a que hay compresión de la vena cava superior. Por ende, pues va a haber cianosis, que puede ser leve, moderada o severa. El famoso agotamiento facial que se presenta en los pacientes porque no hay drenaje de la vena cava superior, entonces hay un aumento de volumen en toda la cara. Incluso hay quimosis conjuntival por la retención de líquido. El famoso edema en esclavina que presentan estos pacientes y la circulación colateral, ¿no?, en el pecho, en el tórax anterior. Ese es el síndrome mediastínico superior. Por lo general es por tumores malignos. En cuanto al síndrome mediastínico medio, acá se presenta porque hay compresión de la tráquea o del bronquio, hay compresión del nervio recurrente, por lo tanto va a cambiar la voz, ¿no?, y compresión del nervio frénico. Entonces, esas compresiones van a ocasionar, si es traqueobronquial, pues disnea, tiraje, la famosa tos quintosa, por compresión de recurrente, la diprofonía recurrencial, ¿no?, cambio de voz, quinquera, y lo del nervio frénico, pues su compresión ocasiona la hemiparesia del diafragma y el famoso hipo. Cuanto al signo inferior, hay compresión de la vena cava inferior. Al haber compresión de la vena cava inferior va a ocasionar pues edema en los miembros inferiores, la famosa hepatomegalia, la esplenomegalia, la ascitis, ¿no?, en estos pacientes, y la circulación colateral que se presenta en el abdomen de estos pacientes. Y por último, cuando es el síndrome mediastínico posterior, pues aquí el paciente puede presentar disfagia, los dolores interescapulares, puede haber afectación del nervio simpático, entonces se puede presentar el famoso síndrome de Claude-Bernard-Horne. Cuando hay opresiones torácicas pseudoanginosas que son muy dolorosas, pueden tener estos pacientes. Entonces, esos son los 4 síndromes mediastínicos. Ahora nosotros pasamos a los tumores de mediastino. A los tumores de mediastino, nosotros debemos decir que el 90% de los problemas en mediastino se relacionan con tumores. También se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico es válido tanto para los benignos o malignos, y que se debe tratar pues de que el tratamiento sea y el diagnóstico sea precoz. Eso es muy importante. Se dice que de los pacientes con tumores mediastínicos, ¿no?, el 56 hasta el 65% tienen sintomatología al momento de la presentación, 56 a 65%. Los pacientes que presentan tumores de mediastino benignos se dice que son asintomáticos en un 54%, y los que tienen tumores malignos solamente un 15%. Los tumores de mediastino pueden presentar los niños y lactantes en un porcentaje de 78%. Tenemos que tener en consideración también de que muchos de los tumores mediastínicos van a producir hormonas o anticuerpos que a su vez van a dar lugar, ¿no?, a que se presenten síntomas sistémicos y que pueden caracterizar a un síndrome específico. Por ejemplo, hipertensión, ¿quién lo ocasiona? El feocromocitoma, el quimiodectoma, el ganglioneuroma, el neuroblastoma, ¿no? Hipoglicemia nos puede dar el mesotelioma, el teratoma, el fibrosarcoma, el neurosarcoma. Diarrea, el ganglioneuroma, el neuroblastoma. Hipercalcemia, el adenoma, el tiroideo, un cáncer para la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Y tirotoxicosis, adenoma o cáncer tiroideo,
ginecomastia, tumores de células germinales no seminomatosas. Pues son síndromes especiales, pues. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes varones entre la segunda y década de la vida con un tumor mediastínico antero superior, tenemos que hacerle dosaje de alfa-fetoproteína y beta-HG, porque si esto sale positivo, pues son tumores de células germinales. Cuando hay una masa mediastínica y además hay hipertensión o hipermetabolismo, nosotros debemos solicitar una excreción urinaria de ácido vanilmandélico y además de catecolaminas. Entonces, así nosotros podemos dar el diagnóstico respectivo. También en los tumores de mediastino hay un alto porcentaje de diagnóstico con una punción con aguja fina. Pero hay que tener mucho cuidado, como en todo procedimiento, ¿no? Porque pueden haber complicaciones. Nosotros sabemos pues, que la curva del aprendizaje de todos nosotros como médicos con una especialidad, pues, lógicamente va de menos a más, ¿no? Pero debemos tener el mayor de los cuidados cuando hacemos estos estudios. El diagnóstico de los tumores en su diferenciación citológica, pues entre benigno y maligno va más de un 90%. Y en relación a lo que les mencioné antes con la punción con aguja fina, pues hay una presentación de neumotórax que felizmente es lo más frecuente en 20-25%. Felizmente que solamente un porcentaje bajo requiere drenaje, pero otros presentan hemoptisis en un 5 a 10%. Por eso les mencionaba que debemos tener mucho cuidado cuando hacemos. ¿Qué otros procedimientos podemos realizar? La mediastinoscopía, mediastinostomía, toracoscopía, toracotomía, esternotomía, ¿no? Hay muchas veces, pues, nos llaman a nosotros para pedirnos que hagamos una toracotomía mínima. En vez de la toracoscopía, yo prefiero hacer la toracotomía mínima y sacar una muestra, pues, y que tengan el diagnóstico, ¿no? O esternotomía cuando la cosa, pues, está más seria. En cuanto a los tumores, pues, el mayor porcentaje es en el mediastino anterior, un 55%, mediastino posterior un 25%, y en el mediastino medio un 20%. A su vez, entonces, tenemos que mencionar que los tumores, pues, de mediastino, el primer tumor es el timoma. Antiguamente fueron los tumores neurogénicos, pero ahora están en segundo lugar. El timoma un 34%, los tumores neurogénicos son 17.2%, los quistes 13.9%, los linfomas 11%, en cuarto lugar. En quinto lugar, los bocios torácicos y los germinales un 8.4%. Vamos a proceder ahora a hablar de mediastino superior. En el mediastino superior tenemos en primer lugar, como les mencioné, el timoma, ¿no? El timoma es lo más común de los tumores mediastinales, ¿no? Por lo general aparecen en la edad adulta, ¿no? Más o menos entre los 20 a 40 años. Y tienen un 50% de relación con la miastenia gravis, ¿no? Como sintomatología presentan, pues, el paciente puede presentar dolor torácico, disnea, hemoptisis, tos, síndrome de vena cava superior. El timoma es un tumor sólido, blanco rosado, ¿no? Polilobulado. El diagnóstico histológico realmente es muy difícil de hacerlo, ¿no? Diagnóstico histológico de malignidad. Normalmente lo hacemos los cirujanos cuando operamos estos timomas y nos basamos en la invasión que pueda hacer el timoma, ¿no? Que
que va a pulmón, a pericardio o a vasos, ¿no? Cuando invade esto, nosotros decimos que es maligno. La histología, pues, lo describe en 3 clases: el timoma verdadero, el falso timoma y las distrofias tímicas tumorales. Por lo general, estos tumores son silenciosos, ¿no? Tenemos que hacer un exhaustivo examen radiológico sistemático, ¿no? Pero como les mencioné inicialmente, los signos de compresión, ¿no? Vena cava superior, especialmente tráquea, bronquio, va a hacer que nos fijemos en el diagnóstico y además, pues, su asociación con la miastenia gravis. Como síntomas, se los dije anteriormente, los repito ahora: el dolor torácico, la disnea, la tos, algunas veces hemoptisis, ¿no? Y el síndrome de vena cava superior. Al examen, nosotros, pues, podemos encontrar una matidez parasternal y algunas veces hay un abovedamiento de la pared anterior del tórax, ¿no? Entonces tenemos que buscar signos latentes de mediastenia, ¿no? Al examen de los nervios craneales nosotros podemos encontrar una tosis impropia de los pacientes, ¿no? La tosis palpebral, ¿no? Puede haber trastornos en la fonación, en la deglutición o también en la respiración. Si hacemos una electromiografía, encontramos por asociación con la miastenia gravis una gráfica de agotamiento, ¿no? Y eso lo relaciona directamente. En la radiografía de tórax, nos muestra, pues, un aumento del mediastino superior, ¿no? Especialmente a un lado, ¿no? Delante de la tráquea y encima del corazón. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Mediastino, este es en una resonancia, vean ustedes, este es el corazón y miren cómo se ve el timoma. Igualmente, vean, acá está superpuesto, ¿no? Porque está en la parte lateral, es una lateral izquierda. Tenemos el timoma. El tratamiento de estos, como todos los tumores de mediastino, es quirúrgico. Algunas veces, cuando es maligno, pues procedemos a la irradiación complementaria, ¿no? Por lo general, cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, nosotros hacemos una esternotomía media. También se puede hacer una toracotomía posterolateral, pero por estética, ¿no? Pero realmente nos ocasiona más problemas, ¿no? Es más fastidioso operar en toracotomía posterolateral. Pero tengo que mencionárselas. Acá tienen un timoma, ¿no? De forma ovoidea. Esta es la famosa clasificación de Masaoka, en la cual está la etapa 1 al 5 y el tipo de tratamiento, ¿no? Cuando el timoma está bien encapsulado, el tratamiento es en etapa 1, pues es quirúrgico. Cuando está en etapa 2, ya el tratamiento es quirúrgico y radioterapia. Cuando invade órganos vecinos o si es maligno, etapa 3 es quirúrgico y radioterapia también. Y en la etapa 4 ya hay metástasis intratorácicas, tenemos la quimioterapia inicialmente, luego la cirugía y posteriormente la radioterapia. Y cuando hay metástasis extratorácicas que están en la etapa 5, pues igualmente, ¿no? Quimioterapia, posterior cirugía y luego la radioterapia. Ahora vamos a pasar a los bocios torácicos. Se le denomina así a todos los tumores tiroideos que se encuentran por debajo del orificio superior del tórax, ¿no? Son aproximadamente el 10% de todos los tumores mediastínicos, ¿no? Es debido a que hay una migración de un nódulo tiroideo que se encuentra en el cuello, pues van al mediastínico.
donde van a crecer. En cuanto a los tipos de bocios torácicos, tenemos tres: el bocio pendiente, también llamado cervicotorácico, el bocio endotorácico y el bocio aberrante. En cuanto a su clínica, se dice que hay formas mudas y expresivas, ¿no? O sea, asintomáticas y sintomáticas. El síntoma más frecuente que se encuentra es la compresión de la tráquea, ¿no? Entonces, realizando una broncoscopía con mucho cuidado, ¿no? Podemos ver esto. La compresión venosa, que es infrecuente, pues ahí sí nos dice que inmediatamente pues, este bocio es maligno. Ahí pueden presentarse compresiones esofágicas o de nervios recurrentes, y esto es más raro y es maligno, ¿no? O sea, si hay compresión traqueal, compresión venosa y compresión esofágica, decimos que este tumor es maligno. Muy bien, es lo que les mencionaba. La radiografía de tórax, nosotros vamos a ver una opacidad paratraqueal, ¿no? Con un límite externo convexo. Lo van a ver en la radiografía. Puede haber clasificaciones también, acá, lo que les mencionaba de la radiografía. Este es un linfoma. La tomografía nos va a ayudar, la TAC nos ayuda. El tratamiento, eminentemente, como todos los tumores, ya les he dicho que es quirúrgico, pero si encontramos compresión después de bronquio, esófago, la cosa es más seria. Siempre hacemos esternotomía media para ese tipo de tratamiento. En medicina anterior, los tumores de medicina anterior, tenemos linfoma, ¿no? Y cuando hay una diseminación por este linfoma, pues por lo general hay metástasis en mediastino. Debemos de mencionar que no es raro pues que encontremos un linfoma primario. Tenemos el linfosarcoma, reticulosarcoma, linfoblastoma, ¿no? Los cuales pueden ser primarios, como les decía, pero lamentablemente estos son malignos. El tratamiento de estos tumores pues es quirúrgico, ¿no? Y sobre todo cuando están localizados, ¿no? En Hodgkin. Y lo que también se hace es la radioterapia. Más o menos un 40-70% afecta al mediastino o los linfomas. Los síntomas pues son inespecíficos. Haber fiebre, escalofríos, baja de peso y anorexia, ¿no? Se presentan muchas enfermedades. Como sintomatología, pues dolor torácico, tos, disnea, disfonía, síndrome de vena cava superior. Entonces, aquí tenemos pues el problema. Ahora vamos a pasar a los adenomas paratiroideos. Muchos de estos pacientes presentan síntomas clínicos hormonales de hiperparatiroidismo. Entonces, que son la hipercalcemia, la hipofosfatemia, un metabolismo óseo anormal, nefrolitiasis. Por lo general se localizan más en el mediastino anterosuperior, ¿no? Es muy raro que encontremos un cáncer paratiroideo en mediastino. Luego tenemos los teratomas,
¿no? Que está compuesto por los 3 tipos de tejidos, pues, ¿no? El famoso dermoideo, que menciona la parte quística y sólida, ¿no? Del tumor. Por lo general aquí encontramos pelos, dientes, ¿no? Y encontramos los 3 tejidos, ¿no? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Es muy raro que se rompan pues a pleura, a pericardio, a la aorta y a la vena cava superior. Tenemos un video, la tomografía, vean ustedes grande, ¿no? Si nos vamos a mediastino medio, encontramos los famosos quistes broncogénicos, ¿no? O broncógenos también le dicen, ¿no? Son benignos, ¿no? Y están pues en tercer lugar, ¿no? Después de los neurogénicos. Provienen pues de los botones aberrantes del árbol traqueobronquial cuando se da la diferenciación entre la tráquea y el esófago, ¿no? El contenido es líquido, tiene una pared lisa, gruesa. Algunas veces la bolsa que los contiene puede ser loculada, ¿no? Fisiológicamente encontramos un epitelio cilíndrico ciliado de tipo bronquial y son hallazgos realmente los que hacemos, ¿no? En algunas ocasiones pueden presentar irritación bronquial, entonces hay tos, expectoración, disnea, y si hay disnea es debido pues a la compresión bronquial que realiza el quiste. Algunas veces se puede encontrar hemoptisis, irritación purulenta y dolor, ¿no? Esto es cuando el quiste se infecta. Más o menos un 66% dan sintomatología, perdón, son asintomáticos y su evolución es un momento lento, progresivo y va comprimiendo pues el bronquio, ¿no? Entonces esto va a originar las manifestaciones bronquiales, ¿no? Radiográficamente nosotros podemos encontrar opacidades redondeadas como las que para medianas, a veces móviles, con la deglución. No tiene características y el tratamiento particular y el tratamiento pues es quirúrgico como todos, ¿no? Aquí lo tienen. Está pegada a la aorta, la tumoración. Luego seguimos con los quistes pericárdicos, ¿no? Son comunes, por lo general aparecen en los ángulos cardiofrénicos, especialmente el que se localiza en el lado derecho, miden 2-3%. Se dice que el porcentaje es 70% en el lado derecho y 30% en el lado izquierdo. Se dice que probablemente puede ser una mala fusión de las hojas pericárdicas o los repliegues anormales en la pleura embrionaria. Son benignos, ¿no? Raro que den síntomas, por lo general lo encontramos como un hallazgo radiológico. Y bueno, y si el paciente acepta, pues es quirúrgico, ¿no? Normalmente los pacientes no aceptan, ¿no? Yo tuve 2 pacientes de estos que se les diagnosticó el quiste pericárdico y no quisieron operarse, ¿no? Bueno, no se les puede obligar tampoco, pero son benignos, ¿no? Así que no había problema. Y ahora vamos a pasar a la medicina posterior. Los famosos tumores neurogénicos, ¿no? Los tumores neurogénicos, pues, eran los más frecuentes, ¿no? Pero ya les mencioné que ahora pues son los timomas los más frecuentes, ¿no? Estos tumores neurogénicos derivan de las células de las vainas nerviosas, también llamadas de las células ganglionares, y
pues los ganglios raquídeos y sistemas autónomos paraganglionares. Todos estos tumores van a nacer de las células derivadas de la cresta neural embrionaria. Tumores benignos, tenemos los que nacen de la vaina nerviosa, el neurolinfoma, el neurofibroma. De los ganglios autónomos, el ganglioneuroma. Si pertenecen a los ganglios, al sistema paraganglionar simpático, nos va a dar el feocromocitoma. Y si es el parasimpático no cromafin, nos va a dar el famoso tumor paraganglioquimiodectoma, ¿no? Es una de las palabras más largas que hay en medicina. Y el tumor neuroectodérmico periférico, ¿no? Esos son los benignos. En los malignos, nosotros tenemos pues el schwannoma maligno, el sarcoma neurógeno, el ganglio neuroblastoma, el neuroblastoma, el feocromocitoma maligno, el tumor maligno de células pequeñas y el tumor de Askin. Debemos mencionar que la mayoría de estos tumores producen muy poca sintomatología. Por lo general, cuando se diagnostican es por una radiografía que se les ha tomado al paciente, ¿no? Un control. Los síntomas que presentan son generales, ¿no? Astenia, anorexia, baja de peso, malestar general. Algunas veces pueden encontrarse síntomas de compresivo, ¿no? Por compresión de las venas cavas o compresión de arterias. Los tumores neurogénicos pueden dar dolor torácico por un fenómeno irritativo, pues por compresión, la disnea igualmente, compresión y desplazamiento, la disfagia, por compresión o retracción del esófago. Y esta disfagia puede ser progresiva, ¿no? Primero a los sólidos, luego a los semisólidos y al final a los líquidos. La disfonía es por afectación del nervio recurrente y lo que va a dar es una ronquera. Algunos de estos tumores neurogénicos pueden dar síntomas por actividad hormonal. Y dentro de ellos tenemos el ganglioneuroma, que va a producir catecolaminas. Al haber un exceso de catecolaminas, por lo consiguiente se va a presentar diarrea, distensión abdominal y además crisis de sudoración y bochornos. El neuroblastoma produce síndrome de Horner, es decir, ptosis palpebral, miosis en los talmos. El sarcoma neurogénico produce hipoglicemia. En cuanto a diagnóstico, realmente siempre no me cansaré de mencionar la historia clínica, es lo más importante, luego el examen físico y las ayudas diagnósticas que tengamos a la mano, ¿no? Una radiografía de tórax simple y puede ser con contraste también. Estudios endoscópicos, la biopsia si es posible, rastreo con isótopos, pero previamente se puede hacer tomografías y resonancias magnéticas. En cuanto al tratamiento, ya sabemos que sean benignos o malignos son quirúrgicos y cuando son malignos se puede sumar radiación y quimioterapia postoperatoria. Algunos tumores también reciben quimioterapia preoperatoria. Síndrome de vena cava superior lo incido por lo siguiente, ¿no? Son lesiones benignas o malignas que logran obstruir pues, la totalidad de la vena cava superior. Entonces, al hacer esto, aumenta la presión venosa central del paciente. Se presenta un gran edema en la cabeza, en el cuello, en la cara, en todas las extremidades superiores, cianosis, la famosa circulación colateral, ¿no? Se dice que la presión venosa central acaba entre los 20 y 50 centímetros de agua, ¿no? La obstrucción, bueno, viene a ser lenta y progresiva, ¿no? Pero cuando se presenta en forma rápida va a dar un edema de cara muy notorio, ¿no? Igual en los párpados, tórax, brazos, como les mencionaba, ¿no? Y a nivel cerebral que produce lo que se conoce como el síndrome de cerebro húmedo, ¿no? Porque hay aumento de la presión a nivel
circulación cerebral, y entonces el paciente se va a sentir adormecido, no va a reaccionar bien. Es un tumor maligno que afecta pues al mediastino. El más frecuente es el carcinoma broncógeno, ¿no? Otros pueden ser el tumor de timo y tiroides, como les mencioné. Lo que normalmente se debe hacer es tratar de identificar la causa, ¿no?, para llegar al diagnóstico histológico. El tratamiento, por lo general, estos pacientes son inoperables, ¿no? Algunas veces con radioterapia mejor. Por eso quise presentarles este caso. Esta paciente fue operada. Ya viene el operatorio. Una gran mejoría. Y pues no supe más yo de la paciente, ¿no? Si se logra, pues no se logra ver bien, pero son las rigideces, ¿no?, de las venas superior y su rama. Bueno, muchas gracias por su atención y me despido de ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.